¿En realidad podemos llegar a conocer y entender la mente de Platón? Esta fue la pregunta que dejamos pendiente en el episodio anterior y es con la que quiero comenzar este episodio. Esta característica de las obras de Platón plantea importantes cuestiones sobre cómo deben leerse y ha generado una considerable controversia entre quienes estudian sus escritos. Dado que él mismo no afirma nada en ninguno de sus diálogos, ¿podremos alguna vez estar en terreno seguro para atribuirle una doctrina filosófica en vez de a uno de sus personajes? Tenía él mismo convicciones filosóficas. ¿Podemos descubrir cuáles eran? ¿Estamos justificados al hablar de la filosofía de Platón? ¿O si atribuimos alguna opinión al propio Platón, estamos siendo infieles al espíritu con el que él pretendía que se leyeran los diálogos? ¿Será que su objetivo al abstenerse de escribir tratados es disuadir a los lectores de sus obras de preguntar qué cree su autor y alentarlos simplemente a considerar la plausibilidad o inverosimilitud de lo que dicen sus personajes? ¿Es por eso que Platón escribió diálogos? Si no fuera por esta razón, ¿cuál fue su propósito al abstenerse de dirigirse a su audiencia de una manera más directa? Hay otras preguntas importantes sobre la forma particular que toman sus diálogos. Por ejemplo, ¿por qué Sócrates desempeña un papel tan destacado en tantos de ellos? ¿Y por qué en alguna de estas obras Sócrates desempeña un papel menor o ninguno? Una vez planteadas estas cuestiones y reconocida su dificultad, resulta tentadora leer las obras de Platón y reflexionar sobre ellas. Estamos obligados a adoptar una estrategia de extremo cuidado. En lugar de comprometernos con cualquier hipótesis sobre lo que intenta comunicar a cada uno de nosotros como lectores, uno podría adoptar la postura de neutralidad sobre sus intenciones y limitarse a hablar solo de lo que dicen sus personajes dramáticos. No se puede criticar si observa que en la República de Platón, Sócrates sostiene que la justicia en el alma consiste en que cada parte del alma haga lo suyo. Es igualmente correcto señalar que otros oradores principales de esa obra, Glaucón y Adeimantus, aceptan los argumentos que da Sócrates para esa definición de justicia. Quizás no sea necesario decir más. Por ejemplo, que el propio Platón está de acuerdo en que así es como debe definirse la justicia, o que el propio Platón acepta los argumentos que da Sócrates en apoyo de esta definición. También podríamos adoptar este mismo enfoque minimalista en todas las obras de Platón. Después de todo, ¿tiene alguna importancia descubrir qué pasaba dentro de su cabeza mientras escribía? Descubrir si él mismo respaldaba las ideas que ponía en boca de sus personajes, si constituían la filosofía de Platón. No deberíamos leer sus obras por su valor filosófico intrínseco y no como herramientas para entrar en la mente de su autor. Sabemos lo que dicen los personajes de Platón y no es eso todo lo que necesitamos para abordar filosóficamente sus obras. Pero el hecho de que sepamos lo que dicen los personajes de Platón no demuestra que, al negarnos a considerar hipótesis sobre lo que el autor de estas obras intenta comunicar a los lectores, podemos entender lo que los personajes quieren decir con lo que dicen. No debemos perder de vista este hecho obvio. Es Platón, no cualquiera de sus personajes dramáticos, quienes se acercan a los lectores y tratan de influir en sus creencias y acciones a través de sus acciones literarias. Cuando preguntamos si un argumento presentado por un personaje de las obras de Platón debe leerse como un esfuerzo por persuadirnos de su conclusión, o si es mejor leerlo como una revelación de lo tonto que es ese hablante, nos preguntamos qué es Platón como autor y no ese personaje está tratando de hacernos creer a través del escrito que nos presenta. No necesitamos interpretar la obra misma para descubrir qué dice ella o Platón el autor. De esta misma manera, cuando preguntamos cómo se entiende mejor una palabra que tiene varios sentidos diferentes,
Nos preguntamos qué quiere comunicar Platón a través del hablante que usa esa palabra. No debemos suponer que podemos obtener mucho valor filosófico de los escritos de Platón si nos negamos a considerar el uso que pretende que hagamos de las cosas que dicen sus hablantes. Meternos en la mente de Platón y comprender lo que sus interlocutores quieren decir con lo que dicen no son dos tareas separadas, sino una. Y si nos preguntamos qué quiere decir sus interlocutores con lo que dicen y qué indica el propio diálogo, deberíamos pensar en lo que dicen. Es decir, no sacaremos provecho de la lectura de sus diálogos. Además, los diálogos tienen ciertas características que se explican más fácilmente suponiendo que Platón los utiliza como vehículos para inducir a sus lectores a convencerse de ciertas proposiciones. Por ejemplo, que hay formas, que el alma no es corpórea, que el conocimiento solo puede adquirirse mediante el estudio de las formas, etc. Porque, después de todo, Platón escribió tantas obras, por ejemplo, el Fedón, el Banquete, la República, Pedro, Teeteto, Sofista, Estadista, Timeo, Filebo, Leyes, etc., en lo que un personaje domina la conversación. Por ejemplo, Sócrates la mayoría de las veces y convence a los demás oradores de que deben aceptar o rechazar determinadas conclusiones en función de los argumentos presentados. La única forma plausible de responder a esta pregunta es decir que Platón pretendía que estos diálogos fueran dispositivos mediante los cuales pudiera inducir a la audiencia a la que estaban destinados a reflexionar y aceptar los argumentos y conclusiones ofrecidos por su principal interlocutor. Esto no significa que Platón piense que sus lectores pueden volverse sabios simplemente leyendo y estudiando sus obras. Al contrario, es muy probable que quisiera que todos sus escritos fueran ayudas complementarias a la conversación filosófica. En una de sus obras, Sócrates advierte a sus lectores que no se basen únicamente en sus libros. Según Sócrates, se utilizan mejor como dispositivos que estimulan la memoria de los lectores sobre las discusiones que han tenido. En esas conversaciones, cara a cara con un líder experto, se toman posiciones, se dan argumentos y se extraen conclusiones. Los escritos de Platón dan a entender que este pasaje de Fedro funcionarán mejor cuando ya se hayan sembrado las semillas de la conversación para los argumentos que contienen. Narrando desde el punto de vista de Sócrates. Si consideramos que Platón intenta persuadirnos en muchas de sus obras para que aceptemos las conclusiones a las que llegaron sus principales interlocutores o en su defecto para persuadirnos de las refutaciones de sus oponentes, podemos explicar fácilmente por qué elige tan a menudo a Sócrates como orador dominante en sus diálogos. Es de suponer que el mismo público contemporáneo para el que Platón escribía incluía a muchos de los admiradores de Sócrates. Por esta razón todos ellos estarían predispuestos a pensar que un personaje llamado Sócrates tendría toda la brillantez intelectual y la pasión moral de la persona histórica que le da el nombre. Especialmente porque Platón a menudo hace esfuerzos especiales para darle a su Sócrates una apariencia realista y lo hace referirse a sus procesos a las características por las que fueron más conocidos, y el aura que rodea al personaje llamado Sócrates daría a las palabras que pronuncia en el diálogo un considerable poder de persuasión. Además, si Platón se sentía en gran deuda con Sócrates por muchas de sus técnicas e ideas filosóficas, eso le daría más razones para asignarle un papel principal en muchas de sus obras. Por supuesto, hay otras formas posibles, más especulativas de explicar por qué Platón a menudo convierte a Sócrates en su principal orador. Por ejemplo, podríamos decir que Platón intentaba socavar la reputación del Sócrates histórico al escribir una serie de obras en las que un personaje llamado Sócrates logra persuadir a un grupo de interlocutores ingenuos y aduladores para que acepten conclusiones absurdas sobre la base de los sofismas. Pero cualquiera que haya leído alguna de las obras de Platón reconocerá rápidamente la absoluta inverosimilitud de esa forma de alternativa de leerla. Platón podría haber escrito
en sus obras señales claras para el locutor de que los argumentos de Sócrates no funcionan y que sus interlocutores son tontos al aceptarlos. Pero hay muchos signos en obras como Fedón, La República y Fedro que apuntan en la dirección opuesta y podemos dejar de lado la gran admiración que Platón siente por Sócrates, que también se hace evidente en su apología. Se invita al lector a creer que la razón por la que Sócrates logra persuadir a sus interlocutores es que sus argumentos son poderosos. En otras palabras, el autor anima a los lectores a aceptar estos argumentos, si no como definitivos, al menos como sumamente llamativos y merecedores de una cuidadosa y plena consideración positiva. Cuando interpretamos los diálogos de esta manera, no podemos escapar al hecho de que entramos en la mente de Platón y atribuimos a él, su autor, una valoración positiva de los argumentos que sus interlocutores se presentan entre sí. ¿Cómo se vinculan los diálogos? Hay razón para considerar hipótesis sobre lo que Platón pretendía y creía y no limitarnos simplemente a observaciones sobre qué clase de personas son sus personajes y qué se dicen entre sí. Cuando emprendemos un estudio serio de Platón y vamos más allá de leer solo una de sus obras, inevitablemente nos enfrentamos a la pregunta de cómo vincular la obra que estamos leyendo actualmente con las muchas otras obras que escribió el mismo Platón. Es cierto que muchas de sus diálogos suponen un nuevo comienzo en cuanto a su entorno y a sus interlocutores. Típicamente, Sócrates se encuentra con un grupo de personas, muchas de las cuales no aparecen en ninguna otra obra de Platón, por lo que como autor necesita dar su opinión a sus lectores o alguna indicación de su carácter y circunstancias sociales. Pero a menudo los personajes de Platón hacen declaraciones que serían difíciles de entender para los lectores a menos que ya hayan leído una o más de sus otras obras. Por ejemplo, en Fedón, Sócrates dice que un argumento a favor de la inmortalidad del alma se deriva del hecho de que cuando a las personas se les hacen ciertos tipos de preguntas y se les ayuda con diagramas, responden de una manera que muestra que no aprenden de nuevo de los diagramas ni de la información proporcionada en las preguntas, sino que atraen al conocimiento de las respuestas de su propio interlocutor. Este comentario sería de poco valor para una audiencia que no hubiera leído ya a Menón. Páginas después, Sócrates dice a sus interlocutores que sus argumentos sobre nuestro conocimiento previo de la igualdad misma se aplica no menos a otras formas, a lo bello, a lo bueno, a lo justo, a lo piadoso y a todas las demás cosas que intervienen en la igualdad de su formulación y respuestas y preguntas. Esta referencia a hacer y responder preguntas no sería bien entendida por un lector que aún no se hubiera encontrado con una serie de diálogos en los que Sócrates hace a sus interlocutores preguntas del tipo ¿qué es esto? Por ejemplo, en Eutífro pregunta ¿qué es la piedad? En Laques, ¿qué es el coraje? En Cármides, ¿qué es la moderación? En Hipias, ¿qué es la belleza? Evidentemente, Platón supone que los lectores de Fedón ya han leído varias de sus otras obras y aplicarán al mismo argumento actual todas las lecciones que han aprendido de ellas. En algunos de sus escritos, los personajes de Platón hacen referencia a la continuación de sus conversaciones de otro día, o hacen referencia a conversaciones que tuvieron recientemente. Así Platón nos indica que debemos leer Teeteto, Sofista y el Estadista y secuencialmente, y de manera similar, dado que el inicio de Timeo nos dirige a la República. Con esto Platón indica que los lectores que deben buscar alguna conexión entre estas dos obras. Estas características de los diálogos muestran la conciencia de Platón de que no puede empezar desde cero en cada obra que escribe. Introducirá nuevas ideas y planteará nuevas dificultades, pero también espera que sus lectores ya se hayan familiarizado con las conversaciones sostenidas por los interlocutores de otros diálogos, incluso cuando haya alguna alteración entre esos interlocutores. ¿Por qué Platón hace que sus personajes dominantes reafirmen algunos de los mismos puntos de un diálogo a otro y se basen
en ideas que se formularon en otras obras anteriores. Si los diálogos fueran simplemente provocaciones al pensamiento, Platón no necesitaría identificar a sus personajes principales con una doctrina inconsistente y en constante desarrollo. Por ejemplo, Sócrates continúa manteniendo a lo largo de un gran número de diálogos que existen cosas llamadas formas y no hay mejor explicación para esta continuidad que supone que Platón recomienda esas doctrinas a sus lectores. Además, cuando Sócrates es reemplazado como investigador principal por el visitante de Elea en Sofista y Estadista, la existencia de formas sigue dándose por sentada y el visitante critica cualquier concepción de la realidad que excluya objetos incorpóreos como las almas y las formas. En otras palabras, el visitante eleático defiende una metafísica que es similar a la que Sócrates debe defender. Una vez más, la mejor explicación para esta continuidad es que Platón está utilizando a ambos personajes, a Sócrates y el visitante eleático, como dispositivos para la presentación y defensa de una doctrina que él abraza y quiere que sus lectores también adopten. ¿Algo cambia su forma de pensar sobre las formas? Esta forma de leer los diálogos de Platón no presupone que él nunca cambie de opinión acerca de nada, que cualquier cosa que cualquiera de sus principales interlocutores sostenga en un diálogo seguirá siendo presupuesta o afirmada en otros lugares sin alteración. De hecho, es una cuestión difícil y delicada de determinar sobre la base de nuestra lectura de los diálogos. Si Platón pretende modificar o rechazar a un diálogo lo que hace afirmar a su principal interlocutor en algún otro. Una de las cuestiones más intrigantes y controvertidas sobre su tratamiento de las formas, por ejemplo, es si admite que su concepción de estas entidades abstractas es vulnerable a la crítica. Y de ser así, si revisa algunas de las suposiciones que había estado haciendo sobre ellos o desarrolla una imagen más elaborada de ellos que le permita responder a esas críticas. En Parménides, el interlocutor principal, el presocrático de Elea, que da nombre al diálogo, Parménides, somete la forma a una crítica fulminante y luego consiente en realizar una investigación sobre la naturaleza de la unidad que no tiene conexión abierta con su crítica de las formas. La discusión sobre la unidad ayuda de alguna manera a abordar los problemas planteados sobre las formas. Esa es una forma de leer el diálogo. Y si lo leemos de esta manera, muestra eso, que Platón ha cambiado de opinión sobre algunas de las ideas sobre las formas que escribió en diálogos anteriores. Podemos encontrar diálogos en los que encontraremos una nueva teoría de las formas. Es decir, una manera de pensar las formas que se mantenga cuidadosamente alejada de los supuestos sobre la forma que llevaron a la crítica de Parménides. No es fácil decirlo, pero ni siquiera podemos plantear esto como una cuestión que valga la pena reflexionar, a menos que presupongamos que detrás de los diálogos hay una sola mente que está utilizando estos escritos como una manera de encontrar la verdad y de llamar la atención de los demás sobre esa verdad. Si encontramos a Timeo en el diálogo del mismo nombre, y al visitante eleático del sofista y el estadista hablando de las formas de una manera que es enteramente consistente con la forma de que Sócrates habla de las formas en Fedón y la República, entonces solo hay una explicación razonable para esa coherencia. Platón cree que sus formas de hablar sobre las formas es correcta, o al menos está fuertemente respaldada por consideraciones muy fuertes. Si por el contrario encontramos que Timeo, el visitante eleático, habla de las formas de una manera que no armoniza con la forma en que Sócrates concibe esos objetos abstractos en los diálogos que le asignan un papel central como director de la conversación, entonces la explicación más plausible, más fácil, sería decir que es Platón quien haya cambiado su opinión acerca de la naturaleza de estas entidades. Sería inverosímil suponer que el propio Platón tuviera convicciones sobre las formas y simplemente quisiera dar a sus lectores ejercicios mentales componiendo diálogos en los que diferentes personajes principales hablan sobre estos objetos de manera
discordante. ¿Algo cambia su forma de pensar sobre la política? El mismo punto anterior se vuelve a plantear en la relación con la política de las obras de Platón. Para empezar, es digno de mención que Platón sea un filósofo político, porque expresa en varios de sus escritos un anhelo de escapar de la vulgaridad de las relaciones humanas ordinarias. Del mismo modo muestra un sentimiento de fealdad del mundo sensible, cuya belleza palidece en comparación con la de las formas. Debido a esto, habría sido demasiado fácil para Platón darle la espalda por completo a la realidad práctica y limitar sus especulaciones a cuestiones teóricas. En algunas de sus obras se limitan a explorar cuestiones que parecen no tener relación alguna con la vida práctica, pero es simplemente que pocas de sus obras entren en esta categoría. Incluso las preguntas extremadamente abstractas planteadas en el Sofista sobre la naturaleza del ser y del no ser están inmersas en una búsqueda de la definición de sofisma. Y así recuerdan la cuestión de si Sócrates debería ser clasificado como sofista. En otras palabras, si los sofistas deben ser despreciados y evitados. En cualquier caso, a pesar de la gran simpatía que Platón expresa por el deseo de deshacerse del cuerpo y vivir en un mundo incorpóreo, dedica una enorme cantidad de energía a la tarea de comprender el mundo en el que vivimos, apreciar su limitada belleza y mejorarlo. Su tributo a la belleza mixta del mundo sensible, en Timeo, consiste en su descripción como el resultado de los esfuerzos divinos para moldear la realidad a imágenes de las formas, utilizando patrones geométricos simples y relaciones aritméticas armoniosas como bloques de construcción. El deseo de transformar las relaciones humanas se expresa en un número mucho mayor de obras. Sócrates se presenta en la Apología de Platón como un hombre que no tiene la cabeza en las nubes. Eso es parte de la acusación de Aristófanes cuando escribe de él en las nubes. No quiere escapar del mundo cotidiano, sino mejorarlo. Se presenta en Gorgias como el único ateniense que ha probado suerte en el verdadero arte de la política. De manera similar, el Sócrates de la República dedica una parte considerable de su discusión a la crítica de las instrucciones y las instituciones ordinarias, la familia, la propiedad privada y el gobierno de los muchos. La motivación que subyace tras la redacción de este diálogo es el deseo de transformar o mejorar la vida política, no de escapar de ella. Y si tenemos más dudas de que Platón se interese por el ámbito práctico, solo tenemos que recurrir a las leyes. Un trabajo tan detallado y extenso sobre los procedimientos electorales, los castigos, la educación, la legislación y la supervisión de los funcionarios públicos solo puede haber sido producido por alguien que quiera contribuir algo a la mejor manera, a la mejora de las vidas que llevamos en este ámbito sensible e imperfecto. De sus cartas, si son genuinas, se puede extraer más pruebas del interés de Platón por las cuestiones prácticas. En la mayoría de ellas, se presenta como alguien que tiene un profundo interés en educar al gobernante de Siracusa, Dionisio, y así reformar la política de esa ciudad. Así como cualquier intento de comprender las opiniones de Platón sobre las formas deben confrontar la cuestión de sus pensamientos sobre ellas, se desarrollaron o alteraron con el tiempo. También nuestra lectura de él como filósofo político debe estar moldeada por la voluntad de considerar la posibilidad de que cambiará de opinión. Por ejemplo, en cualquier lectura de la República, Platón muestra una profunda antipatía hacia el gobierno de muchos. Sócrates dice a sus interlocutores que las únicas políticas que deberían involucrarnos son las del régimen antidemocrático, que describe como el paradigma de una buena constitución. Y sin embargo, en leyes el visitante ateniense propone un marco legislativo detallado para una ciudad en la que los no filósofos reciben poderes considerables como gobernantes. Platón no habría invertido tanto tiempo en la creación de esta extensa y completa obra si no hubiera creído que la creación de una comunidad política gobernada por aquellos que no están filosóficamente ilustrados es un proyecto que merece el apoyo de sus lectores.